Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a ver un problemita de la guía, un ejercicio de la guía, el ejercicio 5.3 de la guía de compensación. Para aplicar un poco los conceptos, vamos a resolver este ejercicio aplicando los conceptos de las redes que vimos recién en lo que refiere a compensación. El enunciado del ejercicio 5.3 dice que disponemos de una fuente de alimentación cuya transferencia de lazo abierto es la que está en la figura, donde tenemos una planta GDS muestreada con una frecuencia de 500 Hz y con una retención de orden cero luego del muestreador, y previo al muestreador aparece un bloque DDZ que va a ser nuestra compensación, que ahora vamos a ver qué es eso exactamente y para qué ponemos eso de ahí. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que el ingeniero Cluster les explicó recién. Esto, en definitiva, es tratar de mover nuestra planta. Las características de nuestra planta son determinadas, por lo cual queremos, al poner estas compensaciones, llevar a características del sistema realimentado con esa compensación, a características que me exige alguien, el que paga, por ejemplo, y me contrata. Por lo que en este sistema, cuya planta es GDS, la que está aquí a la derecha, con 3 polos, uno en 500, en 10 al cubo, 10 a la quinta, los otros dos, y me dicen que la salida del sistema ¿sí? es de 30 volt cuando tengo una señal de error de 10 milivolts. Me dicen que se desea compensar en forma digital mediante un sistema que opera en una frecuencia muestreo de 500 Hz, de modo de que en él se cumplan las siguientes especificaciones. A, error nulo para una entrada al escalón, sin modificar la ganancia de planta. B, margen de fase de por lo menos 30 grados. Y C, ancho de banda mayor que 100 radianes sobre segundo. Estas son las especificaciones que tenemos que lograr. A partir de esta planta debemos compensar de manera que llevemos el comportamiento de esta planta a este comportamiento de las especificaciones que me están solicitando, que me están imponiendo. Obviamente, siempre y cuando esto no cumpla con estas especificaciones, por lo cual ahora vamos a ver la planta, vamos a analizar la planta previamente, a ver cómo se comporta, y en función de eso veremos si necesitamos introducir la compensación para llevar a estas especificaciones que me exigen. Entonces, también me solicitan indicar el algoritmo de recurrencia, ecuación en diferencias, de una transferencia compensadora, sería esta transferencia de dz, colocada en serie con el lazo de control. Verifique los requisitos anteriores. Determinar el margen de ganancia del nuevo sistema ya compensado. Bien. Como estamos hablando de un control digital, vamos a trabajar con el sistema discreto, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es discretizar la planta, es decir,
G de Z más Z de 1 menos E a la menos ST sobre S por G de S. Es el retenedor de orden 0 que lo podemos poner fuera como 1 menos Z a la menos 1, como vieron recién, por lo cual nos quedaría esto fuera por la transformada de Z de G de S sobre S. La ganancia de la planta va a ser la relación entre la salida y la entrada que nos acaban de dar recién en el enunciado. Es decir, que tengo 30 volt en la salida y 10 milivolt en la entrada, por lo cual el sistema tiene que tener un K de 3000. Este K lo acabamos de hallar en función de las especificaciones de entrada-salida. Por lo cual, nuestra GDS va a ser 1,5 por 10 a la 14 sobre S más 500, S más 1000, S más 1 por 10 a la quinta. Estos son los polos en un sistema, colocándolos, haciendo un poco de cálculos aritméticos y poniéndolo en este formato de expresión de la transferencia y con la ganancia obtenida anteriormente. Por lo que la expresión que tenemos que transformar G de S sobre S sería 300 sobre S, haciendo fracciones simples, 6030 sobre S más 500, y así con los otros dos polos. La expresión de una transformada, la resolución de una transformada de un polo, por ejemplo, 1 sobre S más A, es Z sobre S menos Z sobre Z menos E a la menos AT, por lo que esta transformada, la transformada de G de S sobre S, me queda transformando esto con esta ecuación en estas fracciones, donde tengo el polo en Z menos 1, Z menos 0,3679, Z menos 0,1353 y Z menos 1,384 por 10 a la menos 87. Perdón, esta transformación se realizó con un periodo de muestreo de 2 milisegundos que corresponde a la frecuencia de 500 Hz que nos habían indicado al comienzo en el enunciado. Si ustedes miran aquí, este número es extremadamente pequeño, por lo cual podríamos decir de que este último polo es justamente, al ser tan pequeño, lo puedo poner como 0, el polo en el 0, por lo que me quedaría este término, este denominador Z. Podría aproximarlo con buen criterio a una Z. Bien. Habíamos dicho que G de Z era 1 menos Z a la menos 1 por la transformada. Multiplico por 1 menos Z a la menos 1, que es esta expresión que está aquí. Y haciendo algunas cuentas con esta expresión, obteniendo como un denominador y aproximando esto por Z, tengo esta expresión donde fíjense que este Z a la menos 1, puedo anularlo con este, y este Z puedo anularlo con este, puedo simplificarlo. Que lo que estamos haciendo aquí es, nos va a quedar un sistema que tenía
4 polos, nos va a quedar un sistemita, anulando este aquí, de 3 polos, ¿verdad? O sea, en resultado, esta expresión matemática que está aquí debajo. Ahora bien, como nosotros necesitamos analizar esto o quisieras ver esto en un sistema de Bode, lo que vamos a hacer es transformar esta transferencia de un plano Z a un plano en el cual yo pueda, que pueda trabajar de la misma manera que en ese, que le vamos a llamar plano omega, y que como vieron anteriormente con el ingeniero, tiene esta expresión y es una transformación bilineal, es decir, de ida y vuelta. Yo voy a llamar a la nueva variable omega como 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1, por lo que si despejo z, me queda como 1 más omega t sobre 2 sobre 1 menos omega t sobre 2. Reemplazo su valor en la variable z aquí por el valor de su resultado de la transferencia y obtengo la transferencia en omega, transformo de z a omega y me queda esta expresión en el plano omega de la transferencia del sistema, de la planta. Si representamos esta transferencia en un bode, donde la variable obviamente va a ser omega, en el eje X, tenemos que el bode de la ganancia es asintótico y el real en azul, y asintótico, perdón, en rojo y el real en azul. Y tenemos aquí un bode de la fase, donde igualmente en rojo el asintótico y en azul el real. Fíjense que lo que nos pedían era que que tuviéramos error nulo para una entrada en escalón, en principio. Para tener error nulo en una entrada en escalón, en principio, esto es un sistema de tipo 0. ¿Sí? Para tener error nulo en una entrada en escalón, necesitaría tener un sistema de tipo 1. Por lo cual, aquí, en primer medida, me estaría faltando un polo al origen. Es decir, que voy a tener, en principio, que modificar esta transferencia o compensarla agregándole un polo aquí al origen. Eso como primera medida. Como segunda medida, tenemos que el margen de fase tiene que ser por lo menos 30 grados y el ancho de banda por lo menos también 100 radianes sobre segundo o mayor que 100 radianes sobre segundo. A ver cómo estamos con la transferencia entonces. Fíjense que el ancho de banda, si esto es 100, el ancho de banda está más que bien. Y el margen de fase a ver si tengo aquí.
Sí, esa curva es sin compensar el error. Sí, 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 sí. Es justamente, sí. Lo que me quedó acá, no sé por qué, no me aparece los valores. Lo tenía en la simulación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Perdón por el bache. Como les había comentado, para tener un error nulo en la entrada al escalón necesitaba poner el polo. Aquí lo voy a agregar, omega, y voy a analizar esta nueva transferencia con el polo agregado para cumplir con esta primera condición. Luego ahí, sobre esta transferencia nueva, voy a analizar el margen de fase y el ancho de banda. ¿Se entendió hasta ahí? Perdón, por el lapsus. No veo respuesta. Ok. Sí, vamos bien. Bien, ok. Entonces, volviendo un toquecito para atrás, agregando el polo, entonces tengo la nueva transferencia que es justamente esta primer GC1 es 1 sobre omega, es la transferencia primera de compensación, que es para lograr este error nulo, por la G de omega, es lo que vamos a analizar, el bode de esta nueva transferencia. Entonces, aquí si yo analizo para el ancho de banda, tengo el ancho de banda de ese sistema, de esta nueva transferencia, tiene 1105 radianes sobre segundo. ¿Ok? Para ese cruce por cero, yo tengo entonces mi margen de fase como menos 53 grados, por lo cual mi sistema es inestable en estas condiciones. Y si me fijo para el ancho de banda que me requieren, o sea, a 100 radianes sobre segundo, estaría en este punto donde tengo aproximadamente, no tengo aquí el valor, pero estaríamos en algo así como 80. Bien. Bien. Si yo cambio, tengo dos opciones para compensar este sistema. O trabajo para llevar el margen de fase, perdón, el ancho de banda a 100, o compensar para lograr el margen de fase indicado de mayor a 30 grados. Es decir, cambiando el cruce por cero, yo puedo lograr ambas condiciones. En esta, cumplir, si pongo aquí el cruce por cero, logro que tener el ancho de banda de 100 radianes segundo, o cambiar el cruce por cero por aquí y cumplir con, en este punto, con el margen de fase
de 30 grados que me están solicitando en este punto. Entonces, vamos a analizar y que también en este lugar estaría cumpliendo con un ancho de banda mayor que 100. ¿Sí? Y si yo cruzara por este lugar, hiciera el cruce por cero en este lugar en 100 radianes, también estaría cumpliendo con el margen de fase mayor de 30. O sea que con cualquiera de las dos situaciones cumpliría con ambos requisitos que me son solicitados en el inicio. Vamos a analizar ambos casos. Vamos a arrancar con cumplir con el ancho de banda con un margen mayor, con un margen de fase mayor a 30 grados. Yo ya, a ver, la solución más barata de hacer cruzar por cero a la curva en ese punto de 100 radianes sobre segundo sería mover la ganancia. Esa sería, muevo un potenciómetro y subo bajo la curva y la hago cruzar por cero. Pero resulta que eso no lo puedo hacer porque yo ya fijé la ganancia de acuerdo a otro requisito que me dieron, donde la ganancia me había quedado en K igual 3000 para poder tener una salida con respecto a una entrada determinada. Por lo cual, no puedo modificar el K, no puedo modificar la ganancia, entonces voy a tener que usar una red. Voy a usar una red de retraso para atenuar la curva en una zona determinada y poder lograr el cruce por cero en 100 radianes sobre segundo. Es decir, tengo que hacer que esta curva baje aquí hasta aquí, ¿sí? En esta frecuencia, justamente la del ancho de banda, por lo cual tengo que atenuar este módulo a cero. Aquí la atenuación son 29, la ganancia son 29,264 dB, por lo que debiera atenuar en esa cantidad para lograr el cruce por cero. Esta atenuación 29,26 dB es en veces 29, por lo que mi A, como vieron en las redes que les mostró el ingeniero hace un ratito, este módulo A es la 20 logaritmo de A, es la atenuación de la red logarítmica. El A son 29 veces. Y voy a tomar entonces la frecuencia de 0 10 veces o una década menor a la frecuencia de corte, que es los 100 radianes segundos. Es decir, van a ser 10 radianes segundo. ¿Por qué tomo una década? Simplemente como para que no tener una modificación en el punto de cruce por cero debido a la red. ¿Sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo es poder atenuar, pero no tener una variación, tener la atenuación de esta curva aquí hasta aquí, pero no tener una variación de fase debido a una bajada de fase en este punto alrededor del corte por cero. ¿Ok? Por eso es que coloco un poquito más atrás, una década exactamente, el cero, ¿sí? Que es la última singularidad de la red de retraso. No sé si se entiende eso. Sí, hasta ahora vamos bien. ¿Hay retorno? ¿Hay retorno? Sí, vamos bien. ¿Hay alguien vivo ahí del otro lado? Tenemos pulgar para arriba, así que vamos bien. Bueno, ok. Entonces, como les decía, pongo por llamarlo así, la singularidad de alta frecuencia de la red de atraso, que es el 0, la pongo una década por debajo del punto de cruce por cero
por lo que me queda 100 sobre 10, como habíamos dicho, en 10 radianes, y el polo es por la ecuación, es la frecuencia del 0 dividido A, que es 29, por lo que me queda 0,345. Así que construyo mi red de compensación, mi red de retraso o de atraso, como 1 más omega sobre el polo, sobre el 0, perdón, sobre 1 más omega sobre el polo. Bien. Si ahora esta red de compensación de retraso la multiplico por la primera red que había puesto, que es 1 sobre omega, para obtener el error nulo al escalón, me va a quedar 1 sobre omega. Por esto, esta es la red de compensación total, por así llamarlo. Bien, aquí estoy en el plano omega, así que tengo que volver para atrás al plano Z para poder trabajar de nuevo en el sistema discreto. Fíjense, antes de eso, fíjense, aquí estaríamos en el cruce por 0. Este sería el módulo ya compensado, del bode ya compensado. Y este sería la fase con esta red de compensación ya colocada. Fíjense que en la frecuencia de 100 tengo obviamente el cruce por 0 y tengo 118 grados, que es de más de sobra a los... son 62 grados de margen de fase, ¿sí? O sea que supera los 30 grados como me estaban solicitando, por lo cual que estaría cumpliendo con las dos cosas, estaría cumpliendo con el ancho de banda igual a 100, exactamente 100, y estaría cumpliendo con que el margen de fase sea mayor que 30, ya que tengo algo así como 60 y casi 62 grados de margen de fase. Bien, ¿cómo les... Por ahí lo voy a hacer así, si me permite el amigo Cluster. Si yo vuelvo para atrás la transferencia en omega con la transformación lineal, bilineal, donde omega es 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1, obtengo que la transferencia en z la transferencia de compensación total en z es esta que está aquí, y si yo realizo a lazo cerrado, perdón, la transferencia total como U sobre dz, en realidad es G por H, no a lazo cerrado, disculpen, es esta transferencia. No, esa es la del compensador, Jorge. A ver, perdón. Ah, esta es del compensador, perdón. Bien, sí, está correcto. Lo que estamos haciendo es desmultiplicar, digamos acá, desarrollar el denominador y el numerador, por lo que queda U de z sobre dz, que sería esto que está aquí, nada más. U de z, E de z, U de z, que es la que mostramos. La entrada a nuestra planta. Así que si yo tengo esta expresión en z, puedo obtener la ecuación en diferencias multiplicando
E de z por este polinomio y u de z por este polinomio. Si aplico donde z es igual a kt, por lo cual la ecuación de recurrencia o el algoritmo de recurrencia va a ser u de k como 3,48 por 10 a la menos 5 por e de k, 7 por 10 a la menos 7 de dk menos 1, etc. O sea que voy a tener una muestra del error actual, una muestra del error y dos muestras anteriores, y de la entrada dos muestras anteriores. ¿Ok? Con eso determino la entrada en el momento actual. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón por... Ahí no me he terminado de acostumbrar a la clase virtual. Pero bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos bien hasta acá. Bárbaro. Bien. Analizamos el caso en que cumplíamos con el ancho de banda y con un margen de fase mayor. Ahora vamos a analizar el caso de cumplir con el margen de fase con un ancho de banda mayor. O sea, tener un margen de fase de 30 grados con un ancho de banda mayor a 100. Entonces, de nuevo, no podemos modificar la ganancia, así que el K ya lo tenemos fijo por lo que se determinó en base a la entrada-salida, a la relación entrada-salida, como dijimos para el caso anterior. Entonces vamos a usar una red de retraso para lograr el cruce por 0 dB en 280 radianes sobre segundo. Fíjense que es sería, perdón. Aquí. 280 radianes sobre segundo, tengo la fase en 150 grados. Por lo cual, para tener, en este caso, yo decidí tener, como decíamos recién, el margen de fase 30 grados, está ahí, en esa frecuencia, y tengo que hacer pasar por, en esta frecuencia, por 0 dB este punto del módulo. O sea que tengo que atenuar 18,80 y pico de dB. ¿Sí? ...18,8 dB son 8,7 veces, por lo cual ahora nuestro A va a ser 8,7. Tomo nuestra atenuación, tomo de nuevo la frecuencia del 0, una década por debajo de la frecuencia de corte, que es 280 ahora, o sea, nuestro ancho de banda va a ser ahora 280 radianes sobre segundo, por lo que nos queda que la frecuencia del 0 es 28 radianes sobre segundo. Ok, la frecuencia del polo nuevamente es omega 0 sobre A, lo que nos da 3,22 radianes sobre segundo. Por lo que la ganancia, la transferencia de nuestra red de atraso para este caso nos quedaría como esta expresión, con el 0 en 28 y el polo en 3,22. La transferencia total nuevamente es 1 sobre omega por la transferencia de atraso
que obtuvimos recién, es decir, esta transferencia que tenemos aquí. Fíjense en el corte entonces en 280, el corte por 0. Tenemos una fase de 155 grados, un poquito más alta de lo que yo hubiera querido. Y un ancho de banda de 280 radianes segundo. Ahora bien, esta transferencia que se encuentra, volvemos a hacer lo mismo que para el caso anterior, transferencia en omega, la paso por la bilineal, reemplazando el valor de omega, y obtengo en z la transferencia de compensación total. Desarrollándola, me queda esto que está aquí, y hallando, multiplicando z por el numerador, uz por el denominador, obtengo el algoritmo de recurrencia, despejando u de k. Tengo que la muestra, nuevamente, depende de la muestra de la entrada actual, en el momento actual, depende de nuestro error actual y de las dos muestras anteriores del error y de las dos muestras anteriores de la entrada. Bueno, todo esto que yo estuve haciendo aquí en cuanto a los diagramas de Bode y obviamente las transferencias que estuve y las transformaciones que realicé están hechas con el programa Scilab. Los archivos se encuentran en la página de la facultad de nuestra materia. Y ahora vamos a hacer la simulación de este sistema en un caso y en el otro. Es decir, para el margen, cumpliendo el margen de fase y cumpliendo el ancho de banda. ¿Alguna pregunta? En medio como que estamos perdiéndote, el audio se entrecorta un poco, pero más o menos hasta ahora se ha venido entendiendo bien. ¿Sí? ¿Se entrecorta ahí? Sí, sí. Cuando haces los cambios de pantalla es como que... No voy a tocar nada más. Si no cambia la pantalla, espera un cachito y después empieza. Y ahí arranco. Bien. Bien. Bueno. ¿Ahí se ve? No, estamos viendo todavía el PowerPoint. Sí, pues se puso lento. Ahí está procesando. No, si no, de última lo abro yo acá. Por ahí si no A ver hacemos. si... ¿Ahora? No, seguimos, te tenemos congelado. No, ahí te, Espérame no, un cachito. ahí te sacó directamente de la vista.
Sí. Eh, Bueno, de última para lo muestro yo acá y anda preparando el otro. a ver si ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Ahí te vemos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Listo. Bien. Tenemos aquí lo que hemos hecho es, vamos a simular los dos casos. El caso de cumplir, como habíamos dicho, cumpliendo el ancho de banda y en el segundo cumpliendo el margen de fase. En el primero cumplimos el ancho de banda y tenemos un margen de fase mayor al solicitado y en el segundo cumplimos exactamente el margen de fase y tenemos un ancho de banda mayor también al solicitado. A ver si corremos esto aquí. Sí, corre. No se puede hacer más lento, decía René Laván. Ahí está. Tenés que tenerle fe. Sí, 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 sí. Está. Bien. ¿Dónde me quedó la gráfica? Acá está. Bien. Ahora, aquí tenemos los dos casos. Fíjense, ante la entrada al escalón, tenemos una respuesta y la otra. En una tenemos un sobrepico de inicio y una respuesta oscilatoria, y en el otro tenemos un crítico amortiguado con un pequeño sobrepico, ¿sí? No crítico, sino un amortiguado. Voy a hacer al revés. Voy a escuchar ofertas para ustedes cuál es una de las respuestas y cuál es la otra. A ver cómo, si me las pasan por chat, de qué opinan ustedes. Una es teniendo el margen de fase exactamente en 30 y con un ancho de banda más grande, mayor a 100. Y la otra es con un ancho de banda igual a 100 y un margen de fase mayor a 30, sí, casi 60 grados, ¿no? ¿Cuál sería la de exacto el margen de fase y cuál sería la de exacto el ancho de banda en 100? Escucho ofertas. Diego dice que para él la azul es la que tiene menor ancho de banda. Ajá. Roja y azul sí son las dos que hay, Juanito. No tenemos mucho para... O sea, ¿cuál es? ¿Cuál? Sí, sí, es roja o azul. Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es la que tiene el margen de fase 30 y ancho de banda 280? Ahí Vamos a te poner los perdimos roles. el video. Sí, La ahí vuelvo. roja es la que tiene el ancho de banda más grande o la que tiene el margen de fase más grande.
sea, Diego había dicho que la azul era la que tenía menor ancho de banda. Bien, bien, Diego. ¿Por qué? Es ahora la pregunta. No tenemos mucho eco ahí atrás. ¿No hay mucho retorno? No, no hay mucho. ¿Se me están durmiendo? Responden con colores nomás. ¿Eh? Sí, igual perdimos el video. ¿Perdieron el audio? Ah, Responden bien. con colores nomás, entonces es complicado. Sí, roja y azul. O sea, No menos mal hay- que no hay daltónicos, por lo menos podemos verificar esa condición. ¿Ahí estoy de nuevo con el video o estoy de nuevo No, perdido? lo perdimos. Espera, Espera, a ver si. ahí vamos otra vez. Ahí voy otra vez. La roja tiene menor margen de fase, mayor sobrepico. Ajá. Bien. Quedamos correctos. Bien. Bien, eso está bueno. Es decir, yo disminuyo el margen de fase. Ahí me escuchan por lo menos, Sí, ¿no? sí. Espera que por ahí Sí. le muestro la curva de acá del mío. Voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Otra vez. Ahí yo habilité mi pantalla, tengo la curva que Bien. estábamos hablando por ahí. Bien. Lo salvamos así ahora. Bueno, ok. Fíjense que tenemos... ¿Por qué tenemos más sobrepico? Yo bajo el margen de fase. A ver, si mi margen de fase fuera 0, ¿qué tendría? Exactamente. Una oscilación, dice Mariano. Claro, tendría un oscilador. ¿Sí? Esa es la condición de oscilación, justamente. Así que si yo bajo el margen de fase, evidentemente voy a tener un sobrepico mayor y voy a tener una respuesta oscilatoria amortiguada. ¿Sí? Si tuviera el margen de fase 0, justamente no tendría esa amortiguación de la oscilación y tendría un oscilador. Y en el otro sistema, lo que tengo es, ¿qué cosa? Un margen de fase mayor, por lo cual reduzco el sobrepico, pero tengo una respuesta un poco más lenta, porque tengo el ancho de banda menor, al caso de la roja. ¿Se entiende ahí eso? Que en los dos casos el error en régimen permanente es el mismo, porque los dos Sí, van a tender a 1. O sea, acá sí, me refería. bueno, Me refería a la respuesta en régimen transitorio, es más lenta la azul, vamos digamos, a poner ¿no? 1. Llegar, pero en régimen permanente obviamente tiene que llegar al escalón, que es al valor del escalón por la ganancia, ¿no? Obviamente. ¿No? Tenemos acá en régimen permanente. Bueno, ¿cuál de los dos sistemas sirve? Hay uno que sirve más que el otro. ¿Qué pasa si yo conecto esto, como decía hoy Walter, y quién baja? Depende de cuánto aguanten los componentes. Me gustó esa respuesta, porque esa curva que está ahí, si yo tengo la primer salida, si ustedes se fijan, esto cuando yo realimento, este punto de la salida lo realimento a la entrada, el sobrepico ese que tengo de la curva roja. ¿Sí? Donde yo realimente ese, va a ir a parar al valor
a la entrada de la planta un sobrepico equivalente. O sea que por ahí, si la planta no está preparada para este sobrepico, la puedo llegar a quemar, por ejemplo. ¿No? Sí, en este caso no, porque nosotros fijamos la ganancia de la fuente, o sea que para 30 volt de salida voy a tener 10 milivolt de entrada y no hay forma de que eso cambie. Pero desde el punto de vista de lo que yo conecte a esta fuente, sí puede llegar a cambiar. O sea, vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que nosotros regulamos la salida de esta fuente a 15 volt para alimentar o a 5 volt, por ejemplo, para alimentar un circuito con un microcontrolador, un microprocesador a 5 volts. O sea, ahora lo tenemos en 1 volt, voy a simular para 5 volts de salida. Tengo un 60% de sobrepico. Vamos a conectar 5 volts de salida. No, 5 volts de salida en régimen permanente, el sistema va a tener 5 volts de salida. Pero en el transitorio, voy a tener 8 volts, ¿no? En la fuente que tiene el máximo ancho de banda y que tiene el margen de fase de 30 grados. Sin embargo, en la fuente que tiene el ancho de banda de 100 radianes por segundo y el margen de fase más grande, voy a tener 5,58 volts más o menos. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo conecte a la fuente, le va a gustar más que le ponga la curva azul o que le ponga la curva roja. O sea, si yo arranco la fuente, cada vez que lo arranco al microprocesador o a la lógica de que estoy alimentando con 5 volts, en vez de mandarle 5, le mando 8, es muy probable que dure poco. O sea, en cambio, si le pongo 5 volts y medio, tengo mucha más probabilidad de que siga viviendo de que si le pongo 8. Entonces, el hecho de interpretar las especificaciones, en este caso nos da la posibilidad de elegir dos versiones distintas. Y desde el punto de vista de la aplicación, o sea, si lo vamos a ver en términos de cumplir las especificaciones, los dos circuitos cumplen las especificaciones, pero desde el punto de vista de la aplicación, la azul es mejor desde el punto de vista de lo que yo quiero hacer que la roja. Bien. Pues yo lo que tengo, les voy a mostrar acá, tengo en esta simulación, tengo también la señal de entrada a la planta, que es esta que está acá. Entonces fíjense que para 5 volts de entrada tengo una tensión muy chiquitita, porque como la fuente gana mucho, la tensión que le estoy poniendo a la entrada de la fuente son 2 milivolts, o sea que está más que sobrado. Fíjense que la señal de control, que es la señal que estamos aplicando a la salida del conversor digital analógico, es una señal discreta, ¿no? En el tiempo es una señal muestreada. La roja sería la del control de la salida roja y la azul sería, y cambia en función del periodo de muestreo, o sea que esta sería la señal que estamos aplicándole al amplificador de la fuente, ¿no? No sé, Jorge, si tenías algo Sí. más. No, está perfecto con lo que No sé si agregaste ahí. Está. tenemos dudas. Bueno, no sé, ¿querés seguir con el otro? Seguimos. Si estamos bien, como dice Lautaro, vamos para adelante. Bien, bárbaro. Fíjate a ver si te podés entrar con el video, yo corto el mío. Sí, dale. Voy a ir, en principio, a compartir ventana, así. ¿Estamos ahí?
Sí, bárbaro. Perfecto. Bien. Bueno, todo tuyo. Bien, bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 5.4, donde nos piden compensar otro sistema, el que está en la figura, con una red en serie de Z, de modo que el sistema compensado posea A, para una entrada en forma de rampa, un error relativo menor o igual al 5%, B, un ancho de banda de lazo cerrado, aproximadamente 10 radianes sobre segundo, y C, un margen de fase mayor o igual a 30 grados. Bien, la planta GDP es esta que está aquí, donde tengo y voy a determinar la ganancia, un retardo, ¿sí? Y dos polos. Este problema, a ver que, bueno, en lo que por ahí no recuerdo si tenía, no, en lo que diste, Walter, no había con retardo. Estoy haciendo memoria No. de lo que No, lo diste vimos recién. en la práctica de discretos, cómo trabajar con el retardo, así que en principio es una Bien, planta más. una planta más. Bien, a ver, entonces, en principio vamos a trabajar con la planta discreta. Como es un controlador discreto, vamos a transformar GDS en GDZ, que es la transformada Z de 1 menos E a la menos ST sobre S por GDS sobre S, perdón, por GDS, lo que nos queda Z menos 1 por 1 menos Z a la menos 1 por la transformada de K sobre S cuadrado sobre S más 10. Bien. Una vez que resuelvo esto, me queda que la transformada Z de la planta es la que está aquí, con un 0 en 0,8467, un polo en 0, en 1 y en 0,6065. Aplico la transformación Sí, una cosita, el bilineal. polo en cero Sí, corresponde sí, sí, sí. al retardo que tiene la planta, Sí, ¿no? sí, 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 está claro. Es el... Sí, perfecto. Esto que está aquí, justamente para una frecuencia de 20 Hz, si ustedes se fijan, es justo una muestra. Sí, gracias, Walter. Por lo que este 1 sobre Z correspondería a este retardo que es justamente está retardado una muestra con este valor de frecuencia. Por lo que aparece, como ahí dijo bien Walter, este 1 sobre Z como retardo de una muestra. Bien. Que en definitiva es lo que sacamos acá afuera. E a la menos ST sería esto, que queda acá, Z menos 1. Bien, ahora sí, vamos a la transformación bilineal, donde Z
nuevamente tiene el valor de 1 más omega t sobre 2, 1 menos omega t sobre 2, despejamos, reemplazamos z en esta función transferencia y nos queda g de omega, va en el plano omega, esta es la función transferencia. Así que vamos a poder en ese plano graficar el bode de esta transferencia. Bien. Para una entrada en rampa, no sé si recuerdan el enunciado, una entrada en rampa, necesitábamos un error relativo menor a 5%. O sea que el error en régimen permanente es la inversa de la constante de velocidad y eso es igual a 5%, o sea, 0.05. Por lo que la constante de velocidad es el límite cuando omega tiende a 0 de omega por g de omega, que es esta de aquí. Es decir, esto vale 0,1K cuando hago el límite de omega que tiende a 0, por lo que K es igual a 200. Reemplazando ese valor en G de omega, me queda esta transferencia. Yo tengo, ¿qué tipo de transferencia es esta? ¿Qué tipo? Tipo 1, 2. Y justamente, ¿cómo es el error a una rampa de ese tipo? Diego dice que es tipo 1. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el error de esa rampa? A la entrada en forma de rampa es... Dice que es constante el error. Muy bien. Justamente es este que está aquí. El error de un tipo 1 a la entrada en rampa es constante y es justamente lo que acabamos de... lo que nos acaban de indicar y con el cual pudimos obtener la constante de velocidad. Bien, solo a modo de dejarlo en claro de que con lo que estamos trabajando. Bien, si hago el bode de esta transferencia, nos habían pedido, voy para atrás, nos habían pedido un ancho de banda de aproximadamente 10 radianes sobre segundo y un margen de fase mayor o igual, o sea, por lo menos 30 grados. Entonces, en el bode sin compensar, vemos que para 12 radianes sobre segundo es el cruce por 0. Tengo un ancho de banda mayor a 10, por poquito, pero es mayor que 10, que es lo que nos piden. Pero en ese punto, justamente de frecuencia 12, mi margen de fase es negativo, en 13 grados, por lo que el sistema es inestable. Tenemos un Houston, tenemos un problema. Por lo que debiéramos compensar el sistema para lograr un margen de fase de positivo en 30 grados o más. Bien. A ver, si no estoy muy jugado de tiempo. Bueno, tengo media hora, los puedo todavía castigar un poco. ¿Qué sistemita de... ¿Qué red me aconsejarían usar aquí que
recién lo explicó Walter en la teoría. ¿Cómo puedo compensar este margen de fase? Tengan en cuenta como un detalle que la fase varía muy abrupto debido al retardo. Tengo una caída muy pronunciada de la fase, donde me muevo un poquito hacia la izquierda, la fase se me viene abajo. Así que escucho ofertas. ¿Cómo pudiera a esta frecuencia tener un margen de fase mayor? Dice una red de adelanto de fase, para compensar la fase. Bien, yo pongo una red de adelanto aquí, por ejemplo, no sé quién me dice, al que me dijo Diego. Bueno, puedo poner una red de avance. ¿Eso qué haría? ¿Y dónde la pondría en principio, no? Podría ponerla aquí, su máximo de fase aquí y subir la fase, ¿sí? Necesitaría como 13 más 30, necesitaría como 43 grados como para arrancar, para estar en el mínimo de lo que me están solicitando. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo pongo en esta frecuencia una red de avance de fase, donde el cruce por cero de el módulo, la ganancia va a cruzar por cero, se va a mover? ¿Qué pasa con esto? Diego dice, la pondría ahí donde necesito levantar la fase y una red que atrase para no cambiar la ganancia. O sea, tiene el diario del lunes, Diego. Sí, me gustó. Mandó toda la respuesta completa. Bueno, está muy bueno. ¿Los demás están en línea o está Diego nada más? Más o menos interpretan lo que dice Diego desde el punto de vista de la compensación, ¿no? Ahí voy yo. Todo el mundo va con Diego. Creo que van todos ahí en nos atrás. postulamos a Diego, gana la Bueno, un poco contando así acá, sin entrar, digamos, en cálculos y de una forma cualitativa. Si yo pongo aquí, levanto mi margen, levanto mi fase aquí, en esta frecuencia, tanto como para compensar este margen de fase negativo y aparte agregarle los 30 grados que necesito, o sea, mínimo 43 grados tiene que tener esa red de adelanto, pongo esa red de adelanto para levantar la fase, pero se me va a correr este punto hacia la izquierda, ¿sí? El corte por cero, porque justamente lo que hace la red de avance de fase es... La otra izquierda. La derecha, perdón. Sí. Ya. La del corazón. No, esa no, la otra. La del hígado. Bueno, lo que me hace justamente la red de adelanto es levantarme la fase, pero también aumentarme el módulo, por lo que este punto pasaría a cortar más allá de 12, por aquí, supongan. Voy a tener en este punto de 12, voy a tener esa fase, pero en otro punto más de mayor frecuencia, por donde va a pasar a cortar al haber agregado esa red de adelanto, voy a tener de nuevo una fase mucho menor. Es decir, voy a tener que compensar mucho más todavía si lo dejara así. O sea, me va a bajar la fase en criollo. Me va a bajar la fase mucho. ¿Por qué? Por justamente el retardo que está ahí en la planta. Así que, ¿qué tengo que hacer? Y volver a pasar este punto que se me corrió por la red de adelanto de cruce por cero, se me va a correr hacia la derecha, lo tengo que retrotraer de nuevo hacia la izquierda, es decir, bajarlo en frecuencia y volver al punto donde estábamos.
de frecuencia, ¿sí? Esos 12 que habíamos asignado, por ejemplo, y donde yo había puesto mi red de adelanto. ¿Se entiende el criterio? Y eso lo voy a poder hacer con una red de retraso, que lo que va a hacer es atenuar el módulo sin variar la ganancia, sin variar el KB, pero sí me va a mover el corte por cero una red de retraso y me lo va a bajar a esta frecuencia nuevamente, donde yo en esa frecuencia ya he compensado la fase para que tenga el margen de fase adecuado con la primera red, que es la red de adelanto. ¿Se entiende la idea antes de pasar a los cálculos? Sí, dice que por ahora sí. Bueno, vamos a los bifes entonces, a los números. Entonces, el ancho de banda de 10 radianes sobre segundo aproximadamente, nosotros lo vimos ahí en 12, margen de fase mayor o igual a 30, que son las condiciones que nos piden. Así que para poner esa red de avance, pongo una red de adelanto en 10 radianes de 30 grados. En 10 radianes, aquí no la tengo móvil, pero en 10 radianes tengo un poquito como 180 debo tener ahí, ¿verdad, Walter? Vos que tenés la simulación a lo mejor abierta. Sí, está escrito ahí que en 10 tenés casi 0 de margen de fase. En 10, acá está. En 10 radianes sobre segundo, el margen de fase es cercano a 0. O sea, si ustedes se pararan aquí en la simulación, verían de que tengo aproximadamente fase 180, por lo que voy a agregar con mi red de avance 30 grados y no 43 como planteé en 12. ¿Tá? O sea, me voy a parar en un corte por cero. Lo voy a hacer cortar por cero después, o sea, voy a tener mi margen de fase analizado a 10 radianes, que es lo que me piden de ancho de banda exactamente, o aproximadamente, ¿sí? Así que bueno, a esta frecuencia entonces diseño la red de adelanto para que me compense esos 30 grados que necesito en 10 radianes sobre segundo, por lo cual el phi máximo es 30 grados, la omega de corte es 10 radianes sobre segundo, que es el ancho de banda justamente. Hallo el A como 1 más seno de phi máximo menos, dividido 1 menos seno de phi máximo, que me da 3. Hallo la frecuencia del polo y del cero de esa red de adelanto, que me da el polo en 17,32 y el cero en 5,77 radianes segundo. Y armo mi red de adelanto de fase para lograr estos 30 grados necesarios para cumplir con esta condición de margen de fase. Esta es entonces la transferencia de la red de adelanto de fase. Ahora bien, lo que hice fue variar la fase, suponiendo, como habíamos dicho al principio, suponiendo de que yo corto por cero en 10 radianes sobre el segundo. Cuando agrego la red de adelanto, aquí está en 10. ¿Sí?
perdón. En 10 sí tengo los 147 grados, pero resulta de que no tengo mi cruce por cero, porque ahora mi cruce por cero está aproximadamente a, digamos, si esto es 100, esto es 10, esto es 50, estaría en algo así como 20, ¿sí? Mi cruce por cero. O, ¿qué es lo que hablamos recién? Nuestro cruce por cero se va a correr a una frecuencia mayor, por lo cual tengo que, en este punto, que no corta por cero, tiene 7,9 dB en los 10 radianes sobre segundo, ¿sí? Es decir, tengo que hacer que en ese punto que tengo mi margen de fase logrado por el incremento de fase de la red de adelanto que acabo de colocar, tengo que hacer que en ese punto, en esa frecuencia de 10, lograr mi corte por cero, por lo cual debo atenuar estos 7,93 dB. ¿Me siguen hasta ahí? Y eso lo voy a hacer justamente, como explicamos cualitativamente antes, con una red de adelanto, perdón, de retraso, ¿sí? Es decir, luego de aplicar la red de adelanto, ahora necesito que me compensó la fase, necesito que en ese punto atenúe, por lo cual coloco una red de retraso a tal fin. ¿Y cuánto va a valer la atenuación de esa red de retraso o de atraso? Justamente lo que necesito para hacer cortar en cero en 10 radianes sobre segundo, o sea, esos 7,937 dB. Por lo que voy a diseñar entonces ahora mi red de retraso con esos 7,93 dB en 10 radianes sobre segundo. Mi atenuación en veces es 2,49, correspondiente a esta atenuación en dB, en veces 2,49. Y hallo el polo y el cero de la frecuencia, las frecuencias de polo y cero de esta red de retraso, colocando la frecuencia del cero, que es la de mayor frecuencia, a una década por debajo de el corte por cero, que es en 10 radianes sobre segundo, o sea que 10 omega 0, o la omega de corte, digamos, por 0, sobre 10, que es la década por debajo, me va a dar 1, es decir, la frecuencia de mi cero, del cero de mi red de atraso va a ser 1 radián sobre segundo. Y la frecuencia del polo va a estar como la frecuencia del cero dividido la atenuación que necesito darle para lograr bajar en ese punto de 10 radianes sobre segundo estos 7,93 dB o 2,49 veces, por lo cual va a ser la omega del polo como 0,40 aproximadamente. Así que armo mi red de atraso, mi segunda red, que voy a llamar GC2, perdón, y me queda de esta manera con el polo y el cero que hallamos recién. Y la atenuación, obviamente. Así que nuestro compensador completo va a quedar como K, que va a ser la ganancia que tenemos como el KB que hallamos para lograr el error del 5%. La primera red, que es la de adelanto, para lograr en 10 radianes sobre segundo tengamos un margen de fase de 30 grados. Y la GC2, que es la que acabamos de hallar para lograr atenuar ese desplazamiento que me provocó la primera red GC1 de adelanto y hacer que corte la curva final en 10 radianes, que es el ancho de banda que nos piden.
¿Se entendió hasta ahí? Esto es, bueno, ok, esta es la curva, la transferencia total del compensador. ¿Vamos bien ahí? Sí, vamos bien. Bien. Sí, sí. Entonces, el nuevo bode o el bode compensado, después de la red de atraso, que acabamos de, la última que colocamos, sería trabajar este bode y sumarle a este bode la red de atraso, o sea, bajando estos 7 dB, como dijimos, en 10 radianes, por lo cual, justamente en 10 radianes, yo voy a tener mi cruce por cero y voy a tener 150 grados de fase, por lo que tengo ese margen de fase de 30 grados que me habían pedido. Acá estoy como justito con todo, ¿no? Si yo quisiera por ahí tomarme un poco de Changui, tendría un poco de margen en la fase, tendría que, bueno, que trabajar por ahí un ángulo de una compensación mayor en la primera red, ¿sí? Darle un poco más de grados aquí, ¿sí? En vez de 30, que es justo lo que necesito, podría darle un poquito más y me quedo más holgado, pero ok, lo hice para 30. Parezco venezolano dando la clase. Sin faltar el respeto a los compatriotas venezolanos, pero me sale con cantito. A ver, entonces, logré el margen de fase con el ancho de banda y con la constante de error que me solicitaba. Es decir, cumplí con las 3 condiciones que me habían impuesto. Fíjense que aquí la fase, este pocito que tengo aquí, es de la red de retraso de fase que la coloqué una década por debajo, como para que no modifique justamente, no me modifique la fase aquí, porque si esto yo lo pusiera un poquito más cerca, ¿qué pasaría con esta bajadita de fase que tengo aquí? Si yo lo coloco más aquí, pudiera llegar a bajarme un poco la fase y se me corre lo que había logrado compensar con la primera red de adelanto. ¿Tá? Por eso es que lo pongo a por lo menos una década por debajo de mi punto de corte por cero y donde estoy, obviamente, en el corte por cero estoy evaluando el margen de fase. ¿Se entiende ese punto? Sí, vamos bien. Bien, ok. Entonces, Una nos pregunta, a ver queda si lo podés repetir, el tema del cruce, la atenuación del corrimiento de fase. de la parte de la fase del retardo. ¿Por qué lo pongo aquí? Sí. Bien, a ver, o todo de cero. No, creo que lo de Lo el último. corrimiento de fase de la red de atraso. A ver si me Perfecto, parece que era eso. perfecto, perfecto. Ok, el tema sería que ¿por qué coloco mi red de atraso una década, aquí está, ¿sí? 10 veces menos, una década por debajo de mi frecuencia de corte por cero, que es 100, 10, perdón, disculpe, me quedó de 10. ¿Por qué una década por debajo? Mínimamente una década por debajo, aquí lo tengo justito, ¿no? Con una década puedo decir de que no va a inferir la fase esta que disminuye debido a la red de atraso de fase. Si ustedes se acuerdan cómo es una red de atraso de fase, tiene una atenuación, que es esta que está aquí, ¿sí? Así, atenúa, y aquí luego del cero tengo toda la atenuación, ¿sí? Polo, cero, ¿ok? Y tengo en la fase una variación hasta un máximo y luego vuelvo, o sea, el polo me ocasiona la disminución de fase y cuando el cero compensa esa
disminución de fase, por lo cual luego de pasado el entorno de la red, tengo la misma fase que al comienzo, ¿sí?, de las singularidades de la red, ¿sí? Eso sí, si recuerdan cómo es, si no está aquí muy aplastadito, pero se entiende cómo está la atenuación en el módulo y cómo funciona la fase en la red de atraso, ¿sí? En la última red que coloqué. Por lo cual, para que esta fase, que es la misma que tengo aquí, esta disminución que se produce en el entorno de la singularidad y cuyo máximo está justamente en la media de las singularidades de la red, esta disminución de fase no me altere en mi cruce por cero, es que coloco la red de retraso una década por debajo, la singularidad que está más cerca, una década por debajo de esa red de retraso, que es el 0, ¿sí? Y aquí va a variar la fase, fíjense cómo la varía, ¿sí? Y no aquí, la varía antes. Y luego vuelve a la fase del sistema de la planta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. ¿Quedó alguna duda de lo anterior, de la red anterior? Así vamos a la discretización nuevamente. ¿O hay alguna pregunta? Estoy terminando. No Estamos, sí. tenemos. Bien. Me preocupó el no tenemos. ¿No tenemos alumnos? No, Están ahí alumnos todavía. todavía tenemos algunos, pero no hay dudas. Bien, ok. Entonces, si discretizamos nuevamente, lo que hacemos es reemplazar omega en G, la transferencia de compensación de omega, reemplazamos omega por su equivalente en expresión de la variable z, es decir, la transformación bilineal que usamos para ir, la usamos para volver, vamos a omega y volvemos a z, ¿sí? Y hallamos d de z, que es esta que está aquí. D de z justamente es U de z, que es la entrada a la planta, dividido el error de z, que es la entrada al compensador, la salida del sumador, y tenemos, repartiendo aquí, haciendo un poco de cálculo, tenemos los polinomios desarrollados de esta manera, por lo cual podemos, multiplicando u de z por este denominador y e de z por el numerador, podemos hallar, como hicimos en el ejercicio anterior, hallamos la ecuación de recurrencias de u de k como función de la muestra anterior de la entrada, o sea, la entrada en el tiempo real como función de la muestra anterior y la otra muestra, dos muestras anteriores, ¿sí? Y en función también de el error actual y las dos muestras anteriores del error. A ver si puedo abrir el Silab. Sí, si no, cualquier cosa avísame y yo lo abro acá en la máquina. Estos no es los lobos aullan de hambre, es mi perro que ladra en el fondo. No, por eso, pero de alguna forma impone el respeto, ¿no? Está Sí, bien. sí. Sale en la videoconferencia el perro. No es un caniche. No, ni el tamaño. A ver ahí, si ahí está abriendo, si me tienen paciencia.
Bueno, de nuevo, todo lo que hicimos aquí también están los archivos subidos de nuevo a la página de este ejercicio, con lo cual ustedes pueden verlo todo, la simulación que les voy a mostrar ahora y todos los cálculos en esos archivitos del Silab. Me está demorando un rato. Ah, si no, por ahí lo corro yo, lo corro acá. ¿Lo podés correr vos, Walter, si no te molesta? A ver, Sí. si tengo que cambiar la máquina, evidentemente. Momento de cambiar. Ahora, hacer compra por internet. No sé si alcanza a ver. Ahí me voy al... Ahí sí. ¿Se ve lo que tengo yo presentado? No. Sí. Si no, por ahí cerra tu escritorio y... Sí, a ver. Yo por lo menos veo que tomaste el control ahí de la pantalla. Bueno, entonces acá lo que tenemos es la simulación del sistema. Teníamos la planta, ¿no? Acá lo que hicimos fue agregar un retardo, ¿no? O sea, tenemos la planta más el retardo, o sea, la planta continua más el retardo continuo, ¿no? Lineal. Y tenemos el conversor digital analógico y el conversor analógico digital de la adquisición. Acá tenemos la referencia, el comparador y la transferencia del compensador en Z, ¿no? Y lo que tenemos acá abajo es lo mismo con la discretización de la planta. O sea, acá tenemos la transferencia discreta de la planta, en el cual este retardo que habíamos puesto acá se transformó en el Z que divide el retardo de una muestra que divide la transferencia discreta, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es la simulación del sistema totalmente discreto y del sistema continuo con el controlador discreto. Bueno, ahí está la salida. Fíjense que no le hemos dado mucho margen de fase al sistema, o sea que vamos a tener un sobrepico que va a ser importante, más o menos del 50% para un margen de fase de 30 grados. Pero fíjense que tanto la respuesta del sistema continuo como la del sistema discreto coinciden en el tiempo y por lo tanto el diseño que hicimos a partir de la discretización de la planta y teniendo en cuenta la planta con el sistema de retención de orden cero y el muestreo nos dan resultados similares, ¿no? O sea que si nosotros hubiésemos diseñado el control sin discretizar la planta, es probable que hubiésemos tenido diferencias en cuanto al control, ¿no? O sea, el hecho de usar la discretización de la planta y la transformación bilineal hace que la respuesta del sistema discreto y el sistema continuo sean exactamente las mismas, ¿no? O sea, en los dos casos tenemos un error, por ahí vamos a poner un poquito, tendríamos que poner una rampa realmente. Sí, estaba viendo eso justamente, que tenemos el escalón, Bueno, no una rampa. si me aguantan un cachito, por ahí encontramos la... Recién abrió el mío. Está bien. Ah, no abrió todavía. No, peor, todavía no abrió. Estoy al horno con papas, yo creo. Si encontramos una rampa,
poner pendiente 1 a la rampa. Y vamos a ver cómo responde esto a la rampa. Houston. Not enough information. Le tenés que poner tiempo de arranque, tiempo de fin, me parece. Tengo que poner conectar este. Para ver, está bien. Ok. Bueno, se supone que acá tendríamos que tener un error. Estamos en el orden, sí, de... 1,4, bueno, tendríamos que ampliar un poquito más, vamos a hacer un zoom. En 1,4 tengo que I vale 1,4 y acá vale 1,332, o sea que si hacemos la cuenta, sí, da 1.332 dividido 1.4, esto me da 0,95, o sea que es más o menos un 5% de error, ¿no? Que tenemos en la respuesta a la rampa, que es más o menos lo que pedía el sistema. Tenemos 4,9. En realidad vamos a hacer la cuenta bien. 1.332 menos 1.4 dividido 1.4 me da 0.048, o sea, tengo 4,8% de error a la rampa. O sea, que estamos dentro del 5% que nos pedía el ejercicio originalmente, ¿no? perfecto. Bueno, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta respecto de esto que estuvimos viendo. Bien, esto está todo, tanto los archivos con los cuales calculamos las transferencias, las redes, los BODE y todo el resto de las cuestiones, está subido a la página. Los ejercicios de simulación también están, si alguno de ustedes quiere ponerse a jugar ahora el fin de semana, que va a estar lluvioso. Y bueno, que si queda alguna otra información que tendremos que aclarar, no sé, Rogelio y Marquitos, si me quedó algo pendiente. Sé que No. bueno, entonces quedamos, lo que tenemos certeza hasta ahora es que el 5 de mayo vamos a estar rindiendo el primer parcial de práctica. Así que no, anótense esa fecha. Igual yo de todas formas ahora en un rato les voy a mandar el correo electrónico. Y bueno, seguimos adelante con la cursada el martes que viene. No sé si todos recibieron la confirmación de Rogelio, no sé cómo estamos con el tema de los Sí, trabajos. les mandé a todos los grupos, me queda un solo grupo, que es el de Cosmai, creo, Españolo, que me faltaría que ellos me acercaran el trabajo. Diego, Bueno, Españolo, no recibí eso. Sí, lo estamos cerrando. ¿Está bien? bien, sí, bueno. Sí,